Ahí está. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro de este ciclo de nuevas y viejas autocracias que organizamos acá en UCEMA. Yo soy Constanza Massina, soy doctora en Ciencia Política, y hoy me acompaña la doctora María Isabel Puerta Riera, que es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política y Administración Pública. Es profesora adjunta en el Valencia College, autora del libro Crisis de la Democracia en el umbral de la postdemocracia del 2021. No lo tengo ese libro, después me contás si está para descargar o qué, porque no lo tengo. Y con María Isabel nos conocemos hace un tiempo y hemos coincidido en esta preocupación acerca del retroceso democrático, pero puntualmente del avance de la narrativa iliberal, autocrática, de países como China, como Rusia. El año pasado la invité a participar en un podcast que se llama Antes que sea tarde, justamente para hablar de esa influencia autoritaria que ataca justamente los valores del modelo democrático liberal, del modelo democrático occidental, y que justamente lo que hace es tratar de desacreditar el modelo democrático occidental, poniendo en tela de juicio los resultados que genera justamente la democracia occidental. En particular, hoy la invité para hablar de un artículo de ella publicado en Diálogo Político que se llama Democracia Made in China. Está publicado en la web, y acerca de eso, justamente, de este artículo, es que vamos a escucharla. Igual que la dinámica del encuentro anterior que hicimos con Jesús Delgado Valeria acerca de Cuba, María Isabel va a hablar un ratito, unos 20, 25 minutos, que pueden ser 18 aprox, y después tenemos un ratito más para preguntas. María Isabel, muchas gracias por acompañarnos, y a todos los que están presentes también. Muchísimas gracias, Constanza. De verdad que es un placer estar de nuevo contigo para conversar sobre un tema que por supuesto nos interesa muchísimo, pero también quiero agradecer a UCEMA, a la institución, por el espacio, y a ustedes que están acá acompañándonos. Bien, sí quería, eh, vamos a compartir la presentación. Quería corroborar lo que dice Constanza. Esto comenzó con una serie de artículos para diálogo político. El primero de ellos fue precisamente el de Democracia Made in China. Yo luego voy a compartir con ustedes el enlace que los lleva a los 4 artículos. Hicimos como un paseo, no solamente por el planteamiento del régimen chino sobre lo que ellos entienden que es democracia, sino que además tocó algunos otros temas. Em, y en realidad esto fue a raíz de un podcast hace como 2 años, sí, porque fue en el 2021, con Janine Well. Estábamos hablando de China y qué es lo que quiere China y cómo es esto de que esto es una democracia. Y a raíz de eso, eh, estuvimos analizando el documento que a raíz no sé si ustedes recuerdan, en el 2021 hubo una reunión para hablar sobre el estado de la democracia organizada por el presidente Joe Biden, la cumbre de la democracia, y eso a China le cayó muy mal que no los hubiesen invitado, ¿no? Se invitó a una serie a un grupo de países para discutir sobre los problemas, los desafíos y las debilidades de las democracias alrededor del mundo. Y China tomó esto como una afrenta. Y entonces a raíz de eso publicaron el documento que se llama China, Democracia que Funciona. A raíz de eso comenzó es una línea de investigación nuestra en GAPAC, que es una organización civil constituida en México. Mis colegas son cubano-mexicanos, yo estoy acá en Estados Unidos, y tenemos ya 3 años trabajando el tema de la influencia iliberal en Latinoamérica. Por supuesto, el tema que más nos ha ocupado ha sido el de la influencia cubana en Venezuela, pero de un tiempo para acá hemos venido trabajando el tema de la intromisión de las
fuerzas iliberales representadas por China y Rusia, no solamente en el espacio informativo de Latinoamérica, sino por supuesto en el ámbito político. Entonces, en esta primera oportunidad, el texto del que les voy a hablar es una reflexión que hacemos sobre lo que el régimen chino intenta vender como su versión de la democracia. Hay, por supuesto, una disputa en el sentido de que para algunos es válido hablar de un modelo de democracia. Yo creo que eso no es lo que está en duda, ¿no? Esa no es la discusión, ese no es el debate. Modelos de democracia hemos visto desde la antigüedad. Lo que nosotros hoy en día entendemos que es democracia no es lo que los antiguos entendían como democracia. Entonces, si vamos a hablar del concepto, por supuesto, el concepto tiene una naturaleza que es inequívoca, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, del modelo o de la conceptualización que hace Robert Dahl de la democracia. Ahí no hay dudas sobre lo que nosotros entendemos que es democracia. Es una democracia muy distinta de los antiguos porque, por supuesto, el reconocimiento de los derechos de los individuos, hombres, mujeres, de participar en un proceso electoral sin distinción, solo que sean ciudadanos y que reúnan ese requisito, ¿verdad? Pero en otras épocas veíamos un modelo de democracia basado en la posición económica, los terratenientes, los dueños de los medios de producción, en fin. Por supuesto que ha evolucionado el concepto, pero la esencia es inequívoca. Y en eso el régimen chino intenta aprovechar la actual crisis de la democracia, que no de su concepción, sino de su, digamos, de las funciones que cumple y de las capacidades institucionales que existen para responder a las demandas de la sociedad. Ahí es donde está el problema. Entonces, el modelo chino de democracia se nos está presentando como la respuesta a la crisis de las democracias de nuestro tiempo, ¿no? Nosotros tenemos quizás una inclinación, una tendencia a entender que la democracia es un asunto de Occidente. Sin embargo, pues hay otras expresiones y son expresiones muy cercas desde el punto de vista geopolítico para China, ¿no? Corea del Sur, Taiwán. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros estamos atravesando por un periodo de erosión democrática. Entendemos que hay unas enormes debilidades y unos grandes desafíos a los que se está enfrentando la democracia, digamos, la democracia representativa, la democracia liberal. Está siendo atacada desde lo interno, desde sus entrañas. Entonces, en la medida en que nosotros nos encontramos frente a ese desafío, que la democracia no ha terminado de responder a las expectativas de la gente, por otra parte nos encontramos con el ascenso, el avance de las fórmulas autoritarias, bien sea de izquierda, bien sea de derecha, generalmente populistas, que montadas en esa dinámica de fractura y sobre todo yo quiero entenderlo como un proceso de deterioro de la confianza en la democracia, pero de ruptura del contrato social. Y si uno, por ejemplo, nosotros estamos trabajando la desinformación, ¿no? Cómo los medios rusos y los medios chinos utilizan el espacio mediático para atacar a la democracia. Si uno lee, no entre líneas, eso es evidente, cómo se aprovechan de las dificultades que tienen las democracias para satisfacer a todos los sectores y se utiliza como un arma en contra de la propia naturaleza de la democracia, que es, por ejemplo, reconocer a todos los individuos, darles espacio, garantizar la representación de las minorías, gobiernos, por supuesto, de mayoría. Tenemos problemas inclusive con la fragilidad de los sistemas de partidos. Ya esto no es un problema exclusivo de Latinoamérica.
lo estamos viviendo en naciones desarrolladas en teoría, ¿no? Entonces, todos estos cuestionamientos que le hacemos a la democracia se toman como un argumento desde los medios y los espacios que dominan estos regímenes políticos y que tienen quienes replican esa narrativa en Latinoamérica. Nosotros tenemos eh, países, jefes de Estado, que están en sintonía con esta, digamos, postura en contra de la democracia representativa y que, pues, de alguna manera están sirviéndole a los intereses de regímenes que no creen en la democracia. Entonces, aprovechando esa coyuntura, ¿no? Que hay un contrato social que está muy, que está en entredicho, y que hay una ruptura con esa sensación de seguridad que nos daban las instituciones democráticas. Entonces lo que vemos es que hay como una contraposición. La democracia china se está vendiendo como una alternativa viable a una fracasada democracia representativa. Esa es la postura del documento. A todo lo largo del documento lo que se hace es que se ataca a la democracia porque no ha sabido responder a las necesidades de la gente. Pero en realidad lo que está tratando de posicionar es que, bueno, la democracia china no estará basada en la noción de libertad que nosotros entendemos, pero al menos la gente tiene algunas satisfacciones. Esa es una visión muy limitada, por supuesto, pero eso es lo que plantea el documento. Entonces, el concepto de democracia aquí realmente no está en discusión. El problema está en que fundamentalmente estamos hablando de que hay dos realidades que están perfectamente identificadas. Por una parte, nosotros tenemos a unas democracias, algunas luchando por consolidarse, otras pasando por una crisis de identidad y que eso les ha dado, eso le ha permitido a liderazgos autoritarios y populistas emerger y apropiarse del concepto. Entonces, por eso vemos ahora que hay tanta variedad de liderazgos políticos que están decididamente enfrentándose a la democracia y acusando a las instituciones democráticas de ser el enemigo. Eso pasó aquí en Estados Unidos, está pasando, bueno, en Venezuela pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero estamos viendo, estamos observando que esa es más o menos la dinámica. Es preocupante porque el concepto de democracia no es lo que está en duda. Eso no es sujeto de... Es decir, a nuestro modo de ver, no debería haber dudas con respecto a lo que significa la democracia. Entonces ellos parten de la premisa de que su modelo es mucho más eficiente, que su modelo es mucho más amplio, porque incorpora a todos y no es... no es elitesco, ellos mencionan eso. Si nosotros vamos a cómo el Partido Comunista elige a sus autoridades, es decir, cómo el Partido Comunista permite a la membresía la afiliación. Eso no es un proceso como el de cualquier partido político que uno llega y se registra. En el caso chino hay que pasar por años de un proceso para poder optar a ser parte, miembro del Partido Comunista. Entonces, esa es una visión también, es una ligera distorsión de la realidad en cuanto al carácter no elitesco del proceso, ¿no? El documento hace mucho hincapié en que es a través del Partido Comunista Chino que se va a consolidar la democracia. El sujeto, el ciudadano, realmente no tiene poder. El poder radica quizás en su capacidad
para organizarse colectivamente, pero realmente quien tiene el poder en este proceso de supuesta democracia versión china es a través del partido. Todo se canaliza y todo se consolida a través del partido político. Aquí creo que es importante entender que la aspiración que tiene el régimen político chino es convencer a aquellos que tienen dudas sobre la democracia, que están frustrados con la democracia, que se encuentran desencantados, que la democracia china, o digamos la versión china de la democracia, es una alternativa, es como una versión mejorada. Y realmente eso, primero que no tiene nada que ver con la realidad. Y segundo que es muy peligroso porque hay quienes se han convertido en defensores del régimen político sin conocer. Y eso en parte es gracias a la influencia de los medios de comunicación, los que controlan, hay medios oficiales afiliados al Estado y otros que no, pero que de igual manera manejan la misma agenda, ¿no? Y lo grave es que ahora vemos cómo replican la agenda narrativa informativa del Kremlin. Bueno, no es ahora, esto es algo que tiene como 15, 20 años funcionando, pero claro, en la coyuntura de la guerra de Ucrania, nosotros que no estábamos quizás monitoreando eso antes, lo estamos viendo como más evidente, pero sin lugar a dudas que es parte del problema, que nosotros estamos siendo bombardeados con información que enfatizan en el mal estado que están nuestras democracias y lo bien posicionada que está la democracia china. Entonces, la misión de los regímenes, como por ejemplo el régimen chino, que es un régimen autoritario, por supuesto, es convencer que las democracias liberales no solamente han fracasado, sino que son incapaces de responder a las necesidades de la gente y que son estos regímenes iliberales los que en realidad pueden llegar a ofrecer algunas soluciones. Y que dicho sea de paso, en el documento está claro que esto no está asociado a que exista libertad individual o colectiva. Es decir, ellos no están vendiéndose como algo que no son. De hecho, hay un pasaje en el documento que dice, la gente está consciente de que nosotros vamos a hacer una exhaustiva vigilancia, habla de los mecanismos digitales, para protegerlos. Es decir, que la vigilancia a la que son sometidos los individuos, en el caso del régimen chino, es, en teoría, para protegerlos. Pero en realidad es simplemente una forma de no solamente monitorearlos, sino, por supuesto, de coartar sus libertades individuales. Entonces, en teoría, estamos en presencia de varios aspectos que son importantes, ¿no? Ellos hablan de que este es un proceso integral, ellos definen esta democracia como una democracia primero con una visión muy transaccional, muy pragmática, pero en realidad eso es lo que encierra es una profunda ideologización de la relación Estado-Partido Comunista-Pueblo, ¿no? Ellos hablan de una democracia popular, esa es la definición que le dan a su modelo. Pero aquí lo que tenemos que ver es, por una parte, a ellos les interesa, volviendo para acá, a ellos lo que les interesa es convencer no a su propio pueblo, ¿no? A ellos les interesa convencer a Occidente que esto que ellos llaman democracia china es lo mejor que hay frente al pésimo desempeño de la democracia liberal. Entonces, claro, aquí lo que hay es un intento por desarticular la noción que nosotros tenemos de democracia. Ellos están tratando de minar el significado y el impacto que tiene la democracia desde el punto de vista histórico y cultural.
Entonces, por supuesto, ellos hablan de una fluidez y de una flexibilidad que lo que hacen es que la vacían de contenido. El rol del partido en el documento queda claro que es fundamental. El Partido Comunista Chino es la columna vertebral de todo lo que es el Estado, todas las funciones públicas, pero es el actor fundamental en la vida pública, en el espacio social del país. Y por supuesto, en este sentido, tiene un desempeño que es clave, ¿no? Em, la democracia china la democracia china es una versión eh, del, del, de la estrategia política, digamos, hacia afuera del Partido Comunista Chino. Eso es un constructo del Partido Comunista Chino. Si nosotros vamos a ver, en el caso del régimen político chino, si bien existe un partido fuerte, digamos, no partido único porque hay otros partidos, hay como 8 partidos pequeños es como una descentralización desde el punto de vista en el sistema de partidos que le permite tener control sobre las regiones. Recordemos que este es un país con más de 1.400 millones de habitantes, entonces por supuesto eso les permite tener una capacidad de monitoreo que quizás no la puede tener el Partido Comunista solo. Pero el Partido Comunista es el partido hegemónico, centralizador y controlador. Los demás partidos simplemente son satélites del Partido Comunista. Entonces, hablar de oposición en un régimen como este es como hablar de oposición en Cuba, ¿no? Eso no existe. Desde el punto de vista partidista, digamos. El partido es el todo. Es el que controla el proceso político, pero también el que controla el proceso social, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí vuelvo sobre lo que decía al principio. Aquí estamos hablando de digamos, de una relación donde el control del partido lo tiene una élite. Aquí no hay una participación popular. Eso no existe. El Partido Comunista Chino tiene alrededor de un 7%, su membresía representa alrededor de un 7% de la población. Digamos que eso es absolutamente elitesco. Y eso nos lleva a ver que el protagonismo del pueblo no es tal, ¿no? Eso no existe. Aquí de lo que hablamos es de una propuesta donde hay uno de los artículos de esta serie donde yo entro en la dinámica política regional y una de las cosas que más está claro digamos, en la dinámica sistémica en China es que hay un cierto nivel de participación donde hay una concreción de objetivos desde el punto de vista de el esfuerzo colectivo, de las capacidades de las comunidades, pero que se limita a ese espacio, a ese ámbito de lo local. Ahí es donde hay un ejercicio del poder político que en algunos casos eso quizás ayude a explicar un poco cómo se relaciona el poder, digamos, desde la élite del Partido Comunista con la gente. En esa medida en que ellos logran satisfacer sus necesidades y expectativas de participación política, en esa medida se cesa la presión hacia los niveles más altos de la pirámide política y social, ¿no? Entonces eso podría ayudarnos a explicar el por qué que no es pasividad, estamos hablando de un régimen autoritario, donde no es posible el ejercicio de la oposición. Sin embargo, vimos cómo hubo protestas a raíz de la política extrema en la pandemia y pudimos ver cómo la gente sí tiene, de alguna manera, tiene formas y mecanismos colectivos yo no diría que de oposición, pero sí de expresión de su descontento, y eso obligó a Xi Jinping a redefinir y reformular su política hacia el COVID, ¿no? En cuanto a las restricciones que impuso por la pandemia. Entonces, quizás es importante señalar que si bien hay una absoluta
hay un vacío, digamos, de participación hacia los niveles más altos del poder, porque hay, por supuesto, un control absoluto por parte de las élites políticas. No es menos cierto que la gente siente cierta satisfacción en la participación regional. Bueno, entonces ya para finalizar, creo que uno de los aspectos más, digamos, llamativos del documento es que, por una parte, está claro que el régimen intenta aprovechar esta coyuntura para posicionar su estrategia de liderazgo multipolar, porque lo que debemos entender es que Xi Jinping aspira a ser el líder no del mundo libre, no de Occidente. Él está apostando a la construcción de la multipolaridad, donde él va a ser quizás la figura más destacada. Y la guerra en Ucrania le está dando esa oportunidad, porque por supuesto Putin está quedando quizás en una posición no solamente de debilidad, sino eh, de irrelevancia por el aislamiento en el que se encuentra. Entonces, para Xi Jinping es importante posicionar la propuesta del modelo multipolar, pero con él a la cabeza y por supuesto con esta versión de democracia, que es digamos, es un estiramiento conceptual enorme y que lo que hace es que quizás profundiza en los aspectos más críticos de los regímenes autoritarios, ¿no? Entonces lo que hace es que refuerza esa, al menos desde nuestra perspectiva que estamos encontrando, por una parte la falta de valores y de prácticas democráticas que hay en China, y que por supuesto esto no se limita a que, es decir, aquí no se trata de que es porque es China y porque en esa parte del mundo no hay posibilidades de ampliar la democracia, es al contrario. Y China en este momento es visto como un serio obstáculo, no solamente para digamos, la paz. Luego de Ucrania, el siguiente dolor de cabeza es Taiwán, no solamente en ese sentido, sino, digamos, mucho más grande es el escenario que hay con la abierta desinformación que hay, ataques hacia la democracia. Entonces creo que en esa medida, de todas maneras, el documento yo lo voy a compartir porque creo que vale la pena la reflexión, en el sentido de que estamos frente a unos ataques concertados que vienen no solamente de China y de Rusia. Estos ataques están encontrando lamentablemente apoyo en nuestro lado, digamos, en Latinoamérica, y que muchas veces lo que advertimos es que hay quienes lo saben, lo reconocen, pero hay otros que simplemente son utilizados y manipulados, que no están conscientes de que están siendo parte de una estrategia de dominación, que entre otras cosas lo que está procurando es minar las bases fundamentales de la democracia y de la confianza de la gente en la democracia. Entonces creo que eso, ahí están los 4 artículos. El primero fue el que traté de resumir y están los demás. Muchas gracias, María Isabel, muy interesante todo y gracias por compartirnos también los documentos. Yo quería abrir el espacio para preguntas, que nos queda un ratito, y hacer varios comentarios mientras, si quieren abrir las cámaras, levantar la mano, como cada uno prefiera. Lo primero que me parece interesante, que nosotras lo hemos conversado también, es esta utilización del elemento democrático restringido solamente a lo electoral
como justamente, ¿no?, como elemento de legitimación. En el encuentro anterior, justamente Jesús Delgado hablaba de lo mismo en relación a Cuba, ¿no?, porque las autocracias hacen elecciones, ¿no? Esto me parece que es un punto interesante, esta necesidad hoy de legitimar a un régimen autoritario, un régimen autocrático. Otra cosa que me pareció muy interesante es esto que vos señalabas de la supremacía del partido sobre el pueblo, ¿no? Y que en última instancia no deja de ser obviamente no es una democracia, ¿no? Pero algo muy restringido a una élite muy, muy pequeña, que creo que vos dijiste que era alrededor del 7%. Y algo que no quería dejar de señalar, María Isabel, es que no me acuerdo si fue ayer o hoy, que es el Día de la Libertad de Expresión, de la libertad de prensa, y que justamente, digo, en países autocráticos no hay libertad de prensa, vos nos podés contar, o nos podrías contar la propia experiencia de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, y obviamente no hay libertad de prensa de expresión en China, ¿no? Yo creo que el tema del COVID fue una muestra más que suficiente de esas restricciones al ejercicio de la libertad de prensa. Y creo que hoy lo vi, no sé si fue en la página justamente de Diálogo Político, que decían no hay democracia sin libertad de expresión y tampoco hay libertad de expresión sin democracia. Me pareció muy, muy linda esa frase para resumir también el espíritu que vos lo ponías ahí al final, ¿no? La democracia como un valor universal, para tratar de salir también de esto, ¿no?, de que tenemos que entender los contextos y la respuesta que dan siempre de que es complejo. Los que defendemos justamente los valores democráticos y que la democracia tiene una aspiración normativa, creemos que esta aspiración normativa es universal, más allá de los resultados, ¿no? Y por eso siempre hacemos tanto hincapié de que, bueno, lo que tenemos que elegir desde nuestro lado también es esos valores de la democracia que nos permiten hacer este tipo de cosas, por ejemplo, hoy. María Isabel, ahí alguien nos levantó la mano, que es Fernando Hurtado Pascual. No sé, Fernando, si querés abrir la cámara, el micrófono, te escuchamos. ¿Se escucha ahora? Sí, ¿Se ahí te escucha? escuchamos. Sí, sí. Mire, una pregunta. Primero felicitarla, es un tema muy, muy interesante, sobre todo para Latinoamérica, donde la democracia está siendo cuestionada. Yo hablo del Perú, nosotros lo estamos resistiendo a la antidemocracia. Pero lo que veo en mi patria es que esta democracia nos está decepcionando. ¿Por qué? Por la desigualdad, muchísima desigualdad. Y la desigualdad no está bajando, sino está subiendo. Y se basa básicamente en la falta de capital humano, que es educación y salud. Los presupuestos de educación y salud cada vez son más bajos, cuando deberían ser más altos. ¿Cómo podríamos remediar este problema de la burocracia, que lo más importante que nos da es la libertad, pero una libertad con igualdad, no una libertad como se ve ahora, donde, entre paréntesis puedo decir, hay esclavos que son obreros mal pagados, viven en los cerros y no se hace nada por educarlos y darles salud adecuada. Gracias, muchas gracias. Isabel, si querés arranco yo y después seguís vos, ¿vale? Mira, gracias Fernando por tu comentario. Esto es un tema que suele aparecer en este tipo de discusiones y que justamente lo hemos debatido mucho, ¿no? Y que tiene que ver con esto de tratar de no pedirle a la democracia algo que no es, porque la democracia es de misma una forma de resolver conflictos. ¿Qué conflictos resuelve? ¿Quién llega al poder y cómo llega al poder? Y para que eso ocurra tiene que haber, obviamente, esto que decíamos recién, libertad de expresión, de prensa, de opinión, libertad para formar partidos políticos. También tiene que haber igualdad ante la ley, ¿no? Y algo que es fundamental para la vida democrática es justamente la competencia. El problema que tenemos los latinoamericanos es con el funcionamiento de los estados. Y en verdad yo voy a ir un minuto, un poquito para atrás, porque usualmente digo que parte de este problema lo arrastramos desde el proceso de vuelta a la democracia ya a principios de los años 80, que recorrió gran parte de los años 80 en nuestra región. Y sobre todo cito una frase del primer presidente argentino en la vuelta a la democracia, que era Raúl Alfonsín, porque Alfonsín decía: con la democracia se come, se cura y se educa. Entonces eso generó una serie de expectativas alrededor de que la democracia iba a resolver
problemas que tienen que en verdad no que ver con la democracia, tienen que ver con el Estado, qué funciones tiene el Estado y cómo vamos a organizar ese Estado. Es decir, qué rol y qué funciones. Y en eso qué rol y qué funciones viene la pregunta que sigue, que es la gran pregunta que arrastramos también en América Latina, ¿cómo lo vamos a pagar? Entonces vos fíjate, América Latina lo paga con inflación, lo paga con deuda, y en última instancia lo paga también con impuestos, ¿no? Entonces, tenemos un problema ahí respecto de cómo organizamos el Estado y después sí, ¿no? Lo que tiene que ver con la distribución al interior del Estado, de lo que en última instancia el Estado hace o el Estado recauda. Pero no es un problema que le podamos achacar a la democracia. Creo que en línea con lo que decía María Isabel, el problema justamente que tenemos hoy es cómo definimos la democracia. Porque si no, le estamos pidiendo a la democracia que resuelva un problema que es la desigualdad, y la democracia no viene a solucionar problemas como la desigualdad. Tiene que convivir con esa desigualdad, y en todo caso, al interior de nuestras sociedades, tenemos que dar esa discusión de qué tipo de Estado queremos, de qué queremos que se ocupe el Estado, y qué estamos dispuestos a hacer, a dar, a hacer, no hacer, a hacer, a dar, para que justamente eso ocurra. Pero repito, entendemos que la democracia es de mínima una forma de resolver conflictos, la mejor que hemos encontrado hasta ahora como humanidad, te diría, sin el uso de la violencia, ¿sí? Es decir, por medios pacíficos. María Isabel y Constanza se presentan, no sé, para ser la representante de ustedes, la delegada de este grupo. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, votamos a Manuel Sadas, le eligen a Isabel o le eligen a Constanza. Y no nos damos a pelear nosotras a la puerta y nos agarramos a trompadas para ver, ¿no? A las piñas a ver quién. No, lo resolvemos de esta manera pacífica a través de este mecanismo que hemos encontrado. El otro mecanismo sería hacerlo por sorteo. Para que esto ocurra, digo, para que ustedes puedan decir, Isabel o Constanza, bueno, nosotras competimos en una elección que vamos a decir que son transparentes, que son competitivas, que son libres, que son limpias, que son justas, donde, por ejemplo, Constanza no está por atrás en esta elección poniéndole plata a cada uno de ustedes para que digan, ah, no, sí, voten a Constanza en vez de Isabel, o Isabel les está ofreciendo entradas a Disney, ahí en Orlando, donde está, para que ustedes la voten a ella o la elijan a ella. Entonces, creo que ahí sí tenemos un problema de definición y por eso hacíamos hincapié en, ¿no?, esta preferencia normativa por la democracia. Porque justamente, y esto está muy bien explicado en el paper de Isabel, lo que ofrece China es una democracia de resultados, donde perdés partidos políticos, donde no hay oposición, donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de prensa, donde prácticamente no hay libertad de opinión en última instancia. Y obviamente existe el monopolio de un solo partido político. Repito, no hay competencia, no hay partidos políticos. Entonces es como ella dijo, un estiramiento conceptual, pero es parte también de nuestro problema. ¿Cómo terminamos definiendo qué es la democracia y qué no es la democracia? No sé, Isabel, si vos querés agregar algo en relación a esto. Sí, el tema de la inequidad yo creo que es importante, primero porque definir qué le corresponde al Estado y qué nos corresponde a nosotros nunca forma parte del debate político. Y lamentablemente en Latinoamérica nuestros líderes políticos, nuestros partidos políticos, no siempre están abiertos a discutir las plataformas, digamos, los programas, donde quede claro cuál es la magnitud de la responsabilidad de todos. Y la verdad es que en Latinoamérica nuestro quizás talón de Aquiles ha sido, por una parte, que tenemos unas economías frágiles que en algunos casos dependen de los recursos naturales, que entonces fluctúan de acuerdo con los vaivenes del mercado. Entonces, cuando hay un boom de commodities, estamos bien y podemos hacer una enorme redistribución de la riqueza, pero entonces cuando los precios caen, entramos en crisis y tenemos inflación y la gente, la línea de la pobreza aumenta, tenemos más dependencia
del Estado, porque precisamente hemos acostumbrado a la gente a eso, a ser proveedores, pero no generamos las condiciones estructurales para que la gente pueda también tener posibilidades de romper con esa dependencia. Pero además de ese problema que tenemos desde el punto de vista del diseño de la relación Estado-sociedad, yo diría que hay que añadirle el problema que tenemos con la corrupción, que la corrupción en el caso de Latinoamérica es endémica. Tenemos problemas gravísimos. Vean ustedes el caso de Venezuela. Venezuela es un país que está pasando por una enorme catástrofe humanitaria. Son objeto de sanciones económicas durísimas, no pueden vender su petróleo como lo hacían antes a los Estados Unidos, que era su principal socio comercial. Es decir, están atravesando por una enorme dificultad desde el punto de vista económico y social, y sin embargo se dan el lujo de cometer actos de corrupción absolutamente extraordinarios por la magnitud de recursos de los que se están apropiando en una situación de crisis. Imagínense si tuvieran la posibilidad de participar en la economía, que ellos alegan que por las sanciones no pueden. Bueno, imagínense cómo sería eso. Entonces, ese es parte del problema estructural que tenemos en Latinoamérica, que tenemos por una parte unos actores políticos que no tienen capacidad de incorporar en sus discusiones a la sociedad. Además, yo creo que también hay que reconocer que si nosotros no somos capaces de garantizar unos acuerdos mínimos, por ejemplo, en el caso de la educación, en el caso de la salud, para que la gente pueda tener la capacidad de desarrollar competencias y de no depender del Estado, entonces tampoco estamos haciendo nada. Nosotros no vamos a poder lograr unas economías saludables donde la gente pueda participar y pueda tener la posibilidad de desarrollar competencias si no están las condiciones dadas. Entonces, eso también vuelve otra vez a hacer la conexión con la corrupción. Nosotros vemos las discusiones que hay sobre las reformas de salud, reformas en la educación. Sí, eso es necesario y muchas veces los recortes presupuestarios vienen por ahí, pero eso a la larga tiene unas consecuencias y el problema está en que no lo estamos resolviendo. No estamos tomando medidas que sean eficientes para evitar que la gente tenga que depender del Estado. A la larga, el problema está en que crear esa dependencia a veces es mucho más conveniente para ciertos actores políticos. El populismo que vemos en América Latina no es casual. Esto es producto de una necesidad que hay de mantener a una mayoría quizás controlada por esta vía. Entonces, por supuesto que eso también hay que verlo no como un accidente. Muchas gracias, Isabel. Les cuento que nuestro próximo encuentro vuelve a ser un lunes, que va a ser el lunes 15 de mayo, que vamos a estar con Pedro Isern y con Leonardo Martín desde Uruguay, ellos desde Uruguay, hablando del Jardín de los Senderos que se bifurcan, justamente para hacer un contrapunto entre Argentina y Uruguay. Y el 29 de mayo tenemos invitados que son colegas bolivianos para hablar justamente del camino autoritario del MAS en Bolivia. Y en el podcast que yo les conté hace un ratito, que habíamos grabado también con María Isabel en su momento, grabamos con el embajador de Taiwán en Paraguay, que seguramente lo vamos a tener de invitado también en este ciclo, porque bueno, como decía María Isabel también, el tema de Taiwán es el tema que se viene para la agenda global en el mediano plazo. Les agradezco mucho la participación, desde ya María Isabel, siempre es un gusto enorme escucharte, leerte, compartir con vos, y nos vemos entonces en el próximo encuentro el 15 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Isabel. Gracias a todos ustedes. Gracias, Constanza.